Muy buenos días tengan todos nuestros hermanos que nos están viendo por esta red social llamada Facebook. Es un gran placer, una gran bendición y sobre todas las cosas un privilegio poder compartir con ustedes la clase en esta hermosa mañana, primer día de la semana, en ausencia de mi suegro, el hermano Alexander Castellanos, que él se encuentra en estos momentos en el encuentro iberoamericano en Cusco, en Perú, y estamos mandándoles saludos a todos nuestros hermanos que en estos momentos nos están escuchando, y queremos de una manera especial pedir por sus oraciones, por mi suegro, porque estuvo afectado de salud, y esperemos que hoy él esté participando con todos nuestros hermanos en comunión, y también que mañana y el resto de días que queda del encuentro su salud pueda ser restablecida. Así que en esta hermosa mañana me gustaría compartirles a cada uno de ustedes un tema muy importante que muchas veces pasamos por alto, y el tema de hoy es la honra y lealtad a la autoridad. Y quiero que me acompañe en sus Biblias a la palabra de Dios en Romanos 13:1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Lastimosamente en nuestra sociedad en Latinoamérica, el hablar de las autoridades muchas veces hasta nos da vergüenza, ¿verdad? Pero también hay que reconocer que han sido establecidas por Dios. Pero la máxima autoridad en la que nosotros en esta mañana nos vamos a enfocar es que todas las autoridades han sido puestas por Dios. Dice la palabra de Dios: la autoridad máxima a la que nosotros debemos someternos es a la de Dios. Y Dios ha establecido 4 formas de establecer la autoridad de parte de Dios. Y una de ellas, que es la principal y en la que en esta mañana nos vamos a enfocar con la ayuda de Dios, es la familia. La familia es lo que Dios ha establecido también como autoridad. Y en la familia forman parte el padre, la madre y los hijos. Esa es la autoridad que Dios ha puesto. La otra autoridad que Dios ha establecido en este mundo es el gobierno. En el gobierno podemos encontrar líderes nacionales, las autoridades locales y los ciudadanos. Y por tercero tenemos la iglesia. En la iglesia la conforman líderes de la iglesia o siervos de la iglesia y los miembros. Después tenemos el trabajo. En el trabajo también encontramos al jefe y los empleados. Estas 4 ramas de autoridades han sido establecidas por Dios y debemos de darle, como dice Romanos 13, respeto y honra. Ahora bien, ¿qué entendemos por la autoridad suprema? ¿Quién es nuestra autoridad suprema? Dice la palabra de Dios, dice: toda la autoridad pertenece a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. A través de la Biblia aprendemos 2 cosas. Número 1, que la rebeldía es el principio básico de este mundo, mientras que el principio básico de los hijos de Dios es la obediencia. Y es ahí donde queremos en esta mañana enfocarnos, en esa obediencia hacia las autoridades puestas por Dios, que ya habíamos dicho: la familia, el gobierno, ¿verdad?, la iglesia, y por los que son empleados, al jefe. Y la número 2 dice que el obedecer a Dios y someterse a su autoridad es el deber de cada persona. Como ya mencionaba, es difícil en nuestros países en Latinoamérica someternos a nuestras autoridades, porque estamos conscientes que pues no son de todo el agrado de cada uno de nosotros. Por eso en este tema vamos a aprender una verdad muy importante. Para ser totalmente obedientes a Dios,
debemos obedecer la autoridad delegada por Él. Si esa autoridad se somete a los requerimientos de Dios, obviamente. ¿Qué es una autoridad delegada? Bueno, una autoridad delegada es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Toda la autoridad pertenece a Dios, pero Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad. La primera manera que Dios tiene la autoridad para delegar, dice, es una autoridad directa. Esto significa que Dios nos dice directamente a través de su palabra o a través del Espíritu Santo lo que Él desea que hagamos. Número 2, la autoridad delegada. Esto significa que Dios elige a determinadas personas para que le representan y ejerzan su autoridad. Dice también, Dios no solo nos guía personalmente a través de la Sagrada Escritura. Esa es nuestra fuente de vida, esa es nuestra guía de vida en la que nosotros podemos, como cristianos, como hijos de Dios, ver cómo debemos obedecer a nuestras autoridades. Dice, Dios no solo nos guía personalmente a través de la Sagrada Escritura, sino que también nos dirige a través de su autoridad delegada. En esa autoridad delegada podemos encontrar a los padres, profesores, policías, jefes y gobernantes. Todas son autoridades delegadas, ¿verdad? Pero las últimas 5 toman su autoridad de la Sagrada Escritura, o sea, la Biblia, que es donde Dios se nos revela principalmente para decirnos el camino a seguir, o sea, su voluntad. Es muy difícil aceptar cuando Jesús nos hace la invitación y nos recuerda ahí en los evangelios en Mateo cuando dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino que dice, el que hace la voluntad de Dios. Y es que hacer la voluntad de Dios no es nada sencillo, sobre todo cuando dice que nos debemos someter a las autoridades. Pero someternos a las autoridades es hacer la voluntad de Dios. Puesto que una autoridad delegada es alguien que representa la autoridad de Dios. Esa persona debe ser obedecida. Pero también tenemos las consecuencias de no obedecer a las autoridades. Dice, ser irrespetuoso o desobediente a la autoridad delegada por Dios es semejante a ser irrespetuoso o desobediente con Dios mismo. Cuando nosotros como hijos de Dios, como cristianos, que estamos haciendo la voluntad de Dios, fringimos alguna de estas autoridades, dice que también estamos literalmente irrespetando a nuestro propio Dios. Tenemos otra pregunta, dice, ¿cuáles son las 4 clases básicas de autoridad en el mundo en que vivimos? Dios ha establecido, dice, 4 áreas básicas de autoridad. Recordemos que la autoridad suprema es Dios. Dios ha delegado 4 áreas básicas de autoridad, que ya las mencionamos hace un momento, pero que podemos recordarlas nuevamente. Dice que es la familia, el gobierno, la iglesia y el trabajo. En ellas la conforman diferentes personas. Dice que seguidamente consideramos cada una de estas 4 clases de autoridad. Y en esta mañana vamos a ver una de esas autoridades que Dios ha escogido, que Dios ha delegado, que es la autoridad sobre la familia. Dios desde la creación dispuso que en la familia el padre sea la cabeza del hogar
bajo la dirección de Dios. Acompáñeme a Efesios. Efesios 5:23. Dice así la palabra de Dios: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Esa es la primera autoridad establecida por Dios, la familia, ¿verdad? Dice en Efesios 5:23 que la esposa debe estar sujeta a su esposo no por miedo, sino por amor. Y los hijos sujetos a los padres de la misma manera. Quiero hacer un poquito de pausa en esto. Muchas veces pensamos que literalmente la mujer debe ser esclava de su esposo, ¿verdad? Debe estar sujeta a él. Y en nuestra cultura machista en Latinoamérica, en la que hemos crecido así, lastimosamente, cuando venimos a los pies de Cristo, al cristianismo, todavía como hombres se nos sube ese ego, ¿verdad? De querer ser la cabeza y la mujer sea el pie. No, dice que no debe estar la esposa sujeta por miedo, ¿verdad? Porque hay hombres que literalmente le leen el texto en la cara a su cónyuge, a su esposa, y le dicen: ya ves, la palabra de Dios dice que debes de estar sujeta a mí, debes hacer lo que yo diga, lo que yo mande. Y también los hijos, no, dice que debe de estar sujeta a su marido, dice que no por miedo. Muchas veces las mujeres hacen cosas para agradar al marido, pero no por amor, sino por miedo, ¿verdad? Porque piensan que es la obligación y la responsabilidad de mujer de atender a su esposo al 100%. Y un ejemplo muy sencillo: el miedo que existe en nuestra cultura en Latinoamérica y que se ve reflejado en la iglesia es ese miedo de las hermanas, de las esposas en Cristo hacia sus maridos, cuando el hombre que ha sido cabeza del hogar y que Dios lo ha puesto así, porque esa es la autoridad, dice la palabra de Dios. Pongamos un ejemplo: llega a su casa después del trabajo y ya la mujer está hasta con un miedo, hasta con una tensión, porque tal vez se le olvidó o porque está muy atareada con los hijos atendiéndoles, no le tiene preparada la cena. Imagínense esa imagen. Llega el marido después del trabajo y en vez de comprenderla y entenderla, le dice: ¿por qué no está lista la cena? ¿Verdad? Y empieza ese miedo de la mujer. Y empieza el chantaje, muchas veces, de nuestros hermanos varones en Cristo sobre la mujer, ¿verdad? Porque se toman literalmente este papel, ¿verdad? De cabeza, pero de una manera errada. Cuando dice en Efesios 5, ¿verdad? Del 22 al 24, vamos a entenderlo un poquito más, porque esto es algo bien importante que debemos de, como hijos de Dios, aclarar, ¿verdad? Dice Efesios 5, 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Si dice que Cristo es la cabeza del hogar, yo no me puedo imaginar a un Cristo golpeador, a un Cristo machista, a un Cristo gritón, a un Cristo abusivo, ¿verdad? Es ahí que a nosotros como varones, como padres, como esposos, muchas veces se nos olvida que cuando dice que debemos ser como la cabeza del hogar, se está refiriendo a ser como Cristo,
¿verdad? Porque tenemos esa mentalidad machista culturalmente, ¿verdad? Y se nos olvida que aquí en el texto está diciendo, ustedes varones, maridos, estén sujetos, ¿verdad?, a Cristo, que es la cabeza del hogar. Entonces, en cada acto como varón que tenemos, debemos de pensar cómo estaría pensando o actuando nuestro Señor Jesucristo. Y después tenemos en esa rama, en esa área que Dios ha puesto como autoridad a la familia, habíamos dicho que es el padre, la madre y consecuentemente están los ¿qué? Los hijos, ¿verdad? Después tenemos ahí esa autoridad también. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres ¿en qué? En todo. Es lo que nos refiere ahí Colosenses 3:20. Es lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Cuando en la autoridad que Dios ha delegado, puesto en la familia, dice que están los hijos. En los hijos, eso es la etapa más difícil como padres, la crianza de los hijos, ¿verdad? En esta parte de los hijos, dice que Dios ha puesto en la familia la autoridad, ¿verdad?, a los padres, puesto que los padres, dice, que representan ¿a quién? La autoridad de Dios en el hogar. Lo correcto que todo padre quisiera es que los hijos fueran ¿qué? Obedientes y obedecidos. Pero pienso que como padres, esa es la tarea más difícil, ¿verdad?, que Dios en cierta manera nos ha encomendado para los que somos padres. Nos preocupa el futuro de nuestros hijos y queremos que nuestros hijos siempre sean obedientes. La Biblia dice, respecto a los hijos, ¿verdad? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. Eso nos dice Efesios 6:1. Por eso dice, he aquí la gran responsabilidad de los padres. Ellos responden ante Dios en el juicio, no solamente por ellos mismos, sino por los hijos que les fueron confiados. Imagínense la gran responsabilidad que Dios nos ha delegado por medio de su autoridad, es la de los hijos. Yo personalmente me asusto muchas veces, ¿no? Porque voy a dar cuentas por mis hijos, ¿verdad? Y para poderlo entender de una manera más clara, le invito a que me acompañen en Isaías 8:18. Y miren esa gran responsabilidad de los padres. Isaías 8:18 dice así la palabra de Dios: he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y otro texto en el cual nos hace énfasis es en Hebreos, allí en la carta de los Hebreos 2:13. Hebreos 2:13 nos dice de la siguiente manera: y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios me dio. Así que
yo quiero hacer una cordial invitación a todos aquellos padres, hijos de Dios, fieles cristianos, y que tenemos una gran responsabilidad cuando estemos una vez en la presencia de Dios, porque vamos a dar cuenta por nuestros hijos. Siguiendo con el tema de la familia que ha sido delegada y puesta por Dios, muchas veces, ¿verdad?, los jóvenes quisieran cambiar la palabra de Dios para su conveniencia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando a los hijos dice, obedece a tus padres. Todos los hijos que están todavía bajo la tutela de sus padres, aunque ya sean mayores de edad, cuando hablamos mayor de edad es de 18 años en adelante, pero que todavía viven dentro del seno familiar, tienen una gran responsabilidad de, ¿qué dice? Obedece a tus padres. Te guste o no te guste. Aquí Dios no está poniendo si me caen bien, si estoy de acuerdo, simplemente dice, obedece a tus padres. Y muchas de nuestras excusas como jóvenes, o los jóvenes que todavía viven en la casa de sus padres es, sí, tiene razón, ¿verdad? Cuando decimos, sí, tiene razón, decimos en México, le está dando el avión, ¿verdad? No le está realmente obedeciendo. O muchas veces decimos, si tú crees, está bien, no pasa nada. Pero realmente no está obedeciendo. Otra excusa, si no se interponen a lo que quieren hacer, ¿verdad? La clásica manera de contestar de los jóvenes, y ya jóvenes adultos, y cuando hablo de jóvenes adultos es de 20 años en adelante, o 30 años en adelante, ¿no? Es mi vida, ¿y qué? No me entiendes. Ya estás a la antigua, ¿no? Maneras en las que normalmente respondemos. Cuando nos mandan a hacer las cosas en una forma amable y agradable, muchas veces contestamos, ¿y yo por qué? ¿Verdad? Después lo hago, no tengo tiempo, ahorita voy. Simplemente son excusas. Y esa es la tarea más difícil de los padres, que sus hijos realmente obedezcan. Pero el joven que desea agradar a Dios, dice, no usará estas excusas. En cambio, escogerá obedecer a sus padres porque es correcto hacerlo. Recuerda, el padre ha sido señalado por Dios como la cabeza de la familia. Pero no debe de ser un ¿qué? Un dictador, sino un padre amante de su familia. Debe amar a su esposa y a sus hijos y ser un ejemplo para ellos. También dice que es responsable ante Dios de educar a sus hijos en los caminos ¿de qué? Del Señor. La Biblia dice en Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Algo bien importante de recalcar en este texto de Proverbios 22:6, cuando dice instruye, no está diciendo regaña o castiga. Está diciendo ¿qué? Instruye. ¿Y qué quiere decir instruir? Quiere decir que me voy a tomar el tiempo de educar, de corregir, porque muchas veces la reacción que tenemos como padres, estoy hablando a los hijos de Dios, es inmediatamente gritar. En cuanto hace algo nuestros hijos, algo que no nos guste, en vez de instruir, ¿qué hacemos? Regañamos, gritamos, y muchas veces vamos directamente ¿qué? Al castigo, cuando aquí empieza este texto con la palabra muy importante que muchas veces se nos olvida como padres,
que dice instruye. Instruye al niño ¿en qué? En su camino. Porque miren la gran promesa. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pienso que como padres, ese es el reto más grande que tenemos. Que nuestros hijos no sé qué, no se aparten de nuestro camino. Nosotros tenemos la bendición de mi esposa y su servidor de haber crecido en hogares cristianos, ¿verdad? Ambos, como mi suegro y como mi padre, ambos estudiaron en escuelas bíblicas y se dedicaron al ministerio al 100%. Y siempre fue muchos recuerdos que yo tengo de mi padre, llevándome siempre desde pequeño a la casa de los hermanos, a los estudios bíblicos, a las campañas evangelísticas. Yo recuerdo siendo un fanático y obsesionado del fútbol, en mi época de rebeldía, que es la adolescencia. Yo recuerdo que llegaban entrenadores, personas a tocarle la puerta a mi papá y le decían: mire, su hijo es un buen futbolista, debería de hacerlo profesional. Y decía mi papá: está bien, yo no tengo ningún inconveniente, pero él no puede ir a jugar los domingos. Imagínense, yo relinchaba, gritaba, pataleaba, porque tenía que ir a la iglesia, en esa rebeldía, ¿verdad? Y yo le decía a mi papá: pero es mi felicidad, es lo que yo quiero ser. Y él me decía: mientras vivas bajo mi techo, debes obedecer. Y tal vez hasta el día de hoy lo estoy entendiendo, ¿verdad? Esa instrucción, esa promesa que el Señor nos da. Otra instrucción que tenemos como padres dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Qué difícil es muchas veces poder asimilar esto como esposos, como maridos, cuando dice que debemos de amar a vuestras mujeres como Cristo dice, amó a la iglesia. Y otra vez vuelvo a decir, esta es una llamada de atención para todos los que somos esposos, maridos. Nuestro pensamiento debe de estar dirigido en Cristo, porque dice que Cristo amó a su iglesia, ¿verdad? Y si nosotros empezamos a cambiar esa cultura machista en la que crecimos, ¿verdad? Y dejar a un lado esa forma en la que muchas veces nos criaron. Y un ejemplo que todavía pasa lamentablemente es que muchos esposos, muchos maridos le tienen más amor a su mamá que a su propia esposa, ¿no? No sé si alguna vez ustedes han escuchado esa expresión: primero mi mamá y después tú. ¿Y por qué no eres como mi mamá? No, hombre, mi mamá cocinaba súper bien. No, ella me planchaba las camisas a la perfección. Y todo el tiempo están recordando a su madre, ¿verdad? Cuando ahí dice: amad ¿a quién? A vuestras mujeres, ¿verdad? Por eso dice, para los casados, dice: por tanto, dice, dejarás a padre y a madre, y se unirán y serán una sola carne, ¿verdad? Esa es una cultura que debemos de ir aprendiendo a quitar. Y dice otra, respecto a los hijos, ¿verdad? Los padres: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor, ¿verdad? Yo conozco muchos hermanos en Cristo que no han podido superar muchos traumas, donde los padres tenían el concepto anteriormente de castigar a sus hijos
literalmente a palos, ¿verdad? Hay hermanos que todavía recuerdan esas escenas cuando el padre agarraba un palo y literalmente lo azotaba, ¿verdad? Porque piensan que eso es disciplina, ¿verdad? Piensan que esa es la mejor manera de criar a los hijos. Esta autoridad que Dios nos ha puesto en la familia, pienso que es la más importante, porque si nosotros queremos hacer cambios en la sociedad, cambios en el trabajo, cambios en la iglesia, dice que empieza ¿en dónde? En el hogar. Si nosotros como hijos de Dios queremos que nuestros hijos obedezcan la palabra de Dios, dice que debemos empezar en el hogar. Y eso es algo que yo siempre hago mención. En nuestra cultura latina, aquellos que han tenido la bendición de dedicarse al ministerio, les entra una pasión increíble por la evangelización, ¿verdad? Estoy hablando de los años 70s, 80s, 90, donde había una euforia por el evangelio. Yo no digo que esté mal, pero en esa euforia, ¿qué creen que pasó? Era tanto la pasión del hermano, ¿verdad?, que quiso dedicarse al ministerio, que se olvidó de su esposa y pensaba que el ministerio en esos tiempos solo era el hombre, hablando de género, que solo el hombre tenía ese derecho de predicar el evangelio, y dejó a un lado ¿a qué? A su esposa en el ministerio. Conozco de hermanos de testimonio que se dedicaron al ministerio al 100% y sus hijos perdidos. Su esposa, nada que se involucra en la iglesia, ¿verdad? Porque esa fue la cultura que muchas veces nos enseñaron, y realmente hay un descuido hacia el hogar, ¿no? De esos predicadores que desde esa pasión por las almas, desde 6 de la mañana se iban a predicar el evangelio, regresaban a su hogar 10, 11 de la noche, por el concepto de todo por amor a Cristo, ¿verdad? Y un descuido total de su hogar, de su familia. Y es algo bien interesante porque cuando yo voy y tengo la oportunidad de estar en los Estados Unidos y reunirme con nuestros hermanos de la iglesia americana, es bien interesante, ¿no? Cómo ellos tienen organizado. Existe el predicador de púlpito. El predicador de púlpito no va a dar ni la clase, no sale ni a evangelizar, simplemente lo contrató la iglesia para ser predicador de púlpito. Luego tenemos al evangelista, luego tenemos al consejero. Y eso es algo que yo pienso que nosotros en la iglesia deberíamos aprender. Cuando Dios habla de delegar la autoridad, cada uno tiene dones, ¿verdad? No podemos dedicarnos a la palabra de Dios al 100% y descuidar, dice, nuestro cónyuge y nuestros hijos. Por eso, en esta mañana yo quiero hacerles ese recordatorio para todos los hermanos varones que están dedicados en el ministerio, que no descuiden su esposa y mucho menos descuiden a sus hijos. Es ahí donde empieza el verdadero ministerio, es ahí donde empieza la verdadera responsabilidad, es ahí donde realmente empieza el verdadero amor. Yo no puedo ser luz afuera y ser oscuridad en mi hogar. Yo les quiero dejar esta invitación en esta mañana, y esperando en el nombre de Jesús que nos hayamos instruido con su palabra y que hayamos aprendido de esta autoridad que Dios ha delegado, que ha sido la familia. Ojalá que podamos en otra oportunidad hablar de las otras 3 áreas que Dios ha puesto en este mundo, que son las áreas de, ¿qué dejamos? Del gobierno, ¿verdad? De la iglesia y del trabajo, ¿verdad? Pero yo en esta mañana aquí me quedo con ustedes y quiero agradecer de su atención, y esperamos que en otra ocasión tengamos el privilegio de dirigirnos a Dios a través de este medio. Dios les bendiga. Gracias.